Buenas tardes, este es un video explicativo sobre el puente rectificador de diodos, que es su funcionamiento, su ejemplo de aplicación y a lo último se encuentra una breve conclusión. Empecemos. En la primera imagen que se muestra ahí es un esquema de un puente rectificador, el cual se forma por la unión de 4 diodos, como se puede observar, colocados de una manera específica. Por la manera en que se encuentran conectados, la corriente va a circular en sentido horario, ya que están en polarización directa. Esto quiere decir que la corriente va a circular en un solo sentido, en este caso hacia la derecha. Como se puede observar, están todos los diodos apuntando hacia el mismo lado, por eso es que la corriente va a girar hacia ese lado. El puente rectificador es básicamente un circuito que se usa cuando se necesita convertir la corriente alterna en corriente continua. Este puente viene habitualmente como un dispositivo eléctrico más. Es ampliamente utilizado a niveles de todos los ámbitos, tanto industriales como domésticos. Consideré más viable que para explicar un puente rectificador de diodos era mejor dar un breve repaso a lo que son los diodos. En resumidas cuentas, un diodo funciona como un interruptor que deja pasar la corriente y cuando en polarización directa se supera su tensión de codo, 0,7 volts. Y en polarización inversa, este resulta como interruptor abierto, no conduce. Normalmente, la señal a rectificar es, como hemos dicho, la tensión de red alterna de 200 voltios, en nuestro caso. Por ejemplo, en España, si no me equivoco, la red alterna es de 230 voltios, o sea 10 volts más. Esta es una tensión analógica en forma sinusoidal. Como se puede ver, la señal tiene un semiciclo positivo y luego un semiciclo negativo en cada periodo. El periodo es el tiempo en que tarda de ir del comienzo de la flecha azul hasta el término de la flecha azul, o sea, todo un ciclo completo, por decir así. Al introducir esta señal alterna en un diodo polarizado directamente, el ánodo a cátodo, o sea, las terminales del diodo, positivo y negativo, dejaría pasar los semiciclos positivos, mientras que los negativos no conduciría corriente alguna. Ahora sí, ya que pegamos un breve refresco a los conocimientos pasados, vamos a lo que vinimos, al funcionamiento del puente rectificador. En cuanto al funcionamiento del circuito de puentes, es exactamente lo mismo al funcionamiento de diodos, solo que en forma en la que están conectados aprovecha los dos semiciclos, el positivo y el negativo, para que esta señal sinusoidal se vuelva lo más plana posible, ya que la ideal sería una tensión continua. Es por esto que este puente rectificador se le llama rectificador de onda completa o doble onda, porque rectifica ambos semiciclos. En el siguiente esquema podemos ver el diseño de un puente rectificador de onda completa con el puente de Gretz, de una fuente de tensión que transforma la corriente de 220 volts en corriente continua de 15 volts. La corriente sale de ese bobinado, este dibujo que básicamente son espirales de alambre, pero su nombre es bobinado. Se conduce por el cable 2, vamos a llamarlo así, y acá es donde entra en importancia la posición de los diodos, porque D4 obliga a circular la corriente por D1, ya que la principal función del diodo es dejarla circular en un solo sentido. Y así seguir circulando. Como se puede ver, no puede pasar por D2 la corriente, así que es donde se dirige hacia RL, pasa por el cable 3 y ahí es donde puede ir, donde llega de vuelta al puente rectificador, donde se puede dirigir a D4, pero no tendrá sentido porque volvería al inicio de donde empezó. Entonces toma D3 y ahí se dirige al lado negativo del bobinado. Acá está la gráfica inferior, esta gráfica inferior muestra la tensión donde se indica la flecha. Por eso el primer semiciclo es negativo y sin embargo el bobinado va de positivo a negativo. Como se puede observar en la imagen, la flecha sería todo el camino que recorre
la intensidad, la corriente, ¿no? Lo que acabo de explicar, pero más técnico por decir así. Por lo tanto, los otros dos diodos están en polarización inversa, y no dejan pasar la corriente en ese sentido. La corriente entonces continúa a través de la carga, después pasa por el diodo D3 y cierra el circuito del transformador. El segundo semiciclo conduce en los otros dos diodos, D2 y D4. La corriente sale de positivo del transformador, pasa por el diodo D2, luego atraviesa la carga y pasa por el diodo D4 y cierra el circuito en el negativo del transformador. Como se mencionó antes, no existe solo un tipo de puente rectificador de diodos, hay varios. Por ejemplo, el rectificador de media onda, formado por un solo diodo, el cual solo consiste, por decir así, en rectificar solo una onda, el semiciclo positivo. Luego están los rectificadores de onda completa, que dentro de este grupo podemos distinguir rectificadores con transformador de toma intermedia, formado por 2 diodos, y rectificador con puente, formado por 4 diodos, que es el que acabamos de ver. Los ejemplos de aplicaciones. Los puentes de diodos se utilizan para una amplia gama de aplicaciones. Podemos encontrarlos en pequeñas fuentes de alimentaciones de circuitos electrónicos, pero también en grandes aplicaciones industriales que se suministran la corriente continua a motores y electroimanes. Los diodos rectificadores se usan principalmente en circuitos rectificadores, circuitos fijadores y circuitos recortadores, diodos volantes. Al último, una breve conclusión para cerrar. El puente rectificador es un elemento fundamental en nuestro día a día, ya que lo incorporan muchos de los dispositivos electrónicos que usamos habitualmente. Además, su funcionamiento nos ayuda a entender algo mejor también cómo funciona la electricidad, tanto la corriente alterna como la continua. Espero que este video, un tanto corto, pero aún así espero que haya quedado claro lo que es un puente rectificador de diodos, para qué sirve y cómo es que funciona. Por el momento sería todo. Gracias.